Terapia Akáshica en el aire de la 91.9 Mantra FM. Y bueno, Eric Barone, quien es el creador y líder de esta terapia, y autor también de más de 80 libros. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Eric? Bien, bien, bien. Un gusto tenerlo aquí con nosotros nuevamente. Y bueno, siendo autor de más de 80 libros. Por ahora. ¿Alguno más? Hay muchos más, por ejemplo, pero lo voy a hablar en las próximas emisiones. Dígame, Eric, ¿hay alguno de estos libros que de alguna manera marcaron como una especie de hito importante en su carrera? Sí. Hay, digamos, no tres libros, sino tres capas de libros, que son también tres épocas. Y la verdad, a la primera capa, digamos, que escribí hace 30 años en Sudamérica, le tengo un cariño especial. Es el libro Poder Mágico de la Biblia y el otro libro, Ais Dekem, de Viaje a los Registros Akáshicos. En el primer, son dos libros totalmente narrativos. Es una buena forma de entrar en contacto con la terapia akáshica. En el primer yo cuento mi encuentro con 12 maestros en Europa y en algún lugar del mundo. El pastor de Cabra, que era un maestro encubierto, Ken, el maestro de la voz, que tenía una voz hipnótica extraordinaria, Heidi, la vidente ciega, y sobre todo el magister de Louis, que dominó todas las colecciones siguientes, un maestro invisible extraordinario, en realidad. Entonces, en estos 12 casos que yo cuento, aparece verdaderamente una renovación total de la magia, del ocultismo, del pensamiento. El realismo mágico existe y creo que este libro ha marcado un hito en la forma de presentarlo. A través de entrevistas que tuve con estos 12 maestros, una persona ve que la magia no ha muerto, por lo contrario, renace constantemente, y no gracias a Harry Potter, no gracias a Walt Disney, sino porque está inscrita en el alma del ser humano, y de aquí comprendemos la fascinación que tenemos hacia estos poderes. La magia existe en cada ser humano, y el problema es de aprender a utilizarla nada más. Es lo que este libro explica, no enseña sino explica. Totalmente diferente al libro de Ais Dekem. El libro de Ais Dekem es la historia muy triste de un niño totalmente cuadraplégico. Justo en la noche del milenio, del cambio de milenio, jugaba con su skateboard, cae y parálisis desde el cuello por abajo. Wow. Bien, una cosa terrible. Yo te estoy hablando, mira cuántos años han pasado. Y este chico, en esta pérdida de su cuerpo, finalmente aprende a entrar en estado de trance y aprende a conectarse con los registros akáshicos y ha dejado una enseñanza totalmente extraordinaria. Diría que, porque yo amo tanto este libro, es porque es un mensaje de esperanza para la gente que está imprisionada en su cuerpo, que sufre, que no puede moverse y que puede ir mucho más lejos que los que, como nosotros, puede caminar, pensar, beber, dormir. ¿Es una historia real? Es una historia real, wow. Sí. Es algo extraordinario y yo amo verdaderamente la persona, el libro y la lección que nos da. Este está en el libro de Ais Dekem. Pero hay dos libros que me han sorprendido más que todo. Esta es la segunda capa. Estábamos en 2005 en la Feria del Libro. Yo he decidido lanzar oficialmente la terapia akáshica este día. Tuvimos una sala, no me acuerdo el nombre de la sala, pero desde la Feria del Libro de Buenos Aires presenté varios libros. Había Ais Dekem, había Hipnotismo y Bioenergía, lo hablaré en otra emisión, pero un hito muy importante fue el libro Terapia Akáshica. Bien. Este libro es hecho de verdaderamente la historia del nacimiento de la terapia akáshica y tomas de posición, que es el punto OR, que es el punto MA, por ejemplo. El punto OR es la energía, una unidad que hemos creado, que es el poder de oración de una mamá italiana que tiene 5 hijos, que tiene un nivel cultural mediano, una creencia mediana, etc. Y a partir de este punto OR y punto MA, pudimos empezar a medir exactamente la energía de beneficio, la energía de sanación, etc., o la energía de maldición, la energía de la maldad. Es un ejemplo. En este libro, por ejemplo, presenté la primera astrología akáshica, una teoría totalmente nueva sobre la astrología, y presenté los fundamentos del curso de terapia akáshica. Pero ¿sabe cuál es el libro que me hizo reír y pensar más que todos? Es el único libro que no escribí yo mismo, pero estoy en casi todas las páginas. Se llama Sanar sin Fronteras. Creo que lo hemos hablado
y etcétera. Los que tienen este libro les recomiendo ir directamente al capítulo 7a, 7c y 8, directamente. El resto, si quieren leer, léenlo. Es un libro que cuenta una mezcla entre mi vida, mezclado con mis libros, mezclado con las observaciones que hicieron miles de terapeutas akáshicos sobre sus pacientes, las innovaciones que hicieron, cómo han sanado, etcétera. Es un libro que no me cansó en nada, porque esta vez no lo escribí yo, pero la mitad de las páginas son fragmentos de mis libros y la verdad yo me reí. Y los que lo van a leer se van a reír mucho porque van a encontrar un montón de defectos míos que no quiero contar en público, mi gusto por las golosinas, por ejemplo, lo van a encontrar dentro de este libro y también la historia de cómo nace la terapia akáshica gracias a las otras dimensiones. Y este me lleva a la tercera capa, 20 Sendero, Evidencia Universo Paralelo. 20 Sendero es algo extraordinario. Yo viví el despertar espiritual a mis 27 años de edad. Fue autenticado por, a la vez, sacerdote cristiano, que lo llaman el bautismo del Espíritu Santo, y sobre todo por maestro hindú, que lo llaman el despertar espiritual. Tal vez soy una de las pocas personas que puede contar 3 meses de disolución no patológica del yo, 3 meses de viaje en otro nivel de conciencia y 3 meses que fueron completamente inútiles a los demás, porque ahí hay que aclarar algo. El despertar espiritual es completamente inútil a los demás. Es maravilloso para quien lo vive, pero completamente inútil a los demás. ¿Cuándo se vuelve útil? Cuando alguien regresa del estado con poderes, con capacidades nuevas, con recursos, con medios de sanación, y ahí empieza a meterlo al servicio de los demás. Es solo después. Hacemos una excepción por los ashram. Ya nadie en los países occidentales quiere vivir en un ashram. Preferimos un edificio, ir al club, pero no un ashram. Pero en la lógica hindú, en la lógica tibetana, era lógico de ir a ver un maestro y vivir en el entorno extraordinario de él. Por ejemplo, Sai Baba. En este caso, un maestro que logra entrar a voluntad y salir del estado, tiene un cuerpo energético de kilómetro alrededor, influye. Doy el ejemplo de Sai Baba. Bien. Pero millones de personas han entrado, pueden entrar o van a entrar en el despertar espiritual. Un segundo, un milésimo de segundo. Podemos decir que la gente que hace evidencia akáshica, milésimo de segundo experimenta el despertar espiritual cuando reciben mensaje importante. Pero en este libro, yo decidí de escribir este libro hace también 25 o 30 años para contar la experiencia, explicar los 20 grandes cambios que ocurren en un humano cuando entra en este estado extraordinario. Todo el mundo habla de él, pero de oído en general, y yo enseñé técnicas en este libro que permitirían de caminar en dirección del despertar espiritual, porque ningún ser humano tiene derecho ni autoridad suficiente para prometer el despertar espiritual a otro. Y de todo modo lo que cuenta es estar caminando en los 20 senderos, no necesariamente haber llegado. Entonces este libro no solo cuenta los cambios que uno puede esperar en este estado, es un análisis extremadamente occidental, muy, digamos, de cirujano sobre los estados de conciencia y también 20 técnicas para empezar a trabajar en esta dirección. Por fin, el único libro que ustedes saben que escribo rápidamente en realidad. Sí, no es que tecleo rápidamente si no escribo, sino 80 libros debería ser 90 años de trabajo. Entonces escribo rápidamente, pero hay un capítulo, uno solo en mi vida, que pensé 30 años antes de escribir. Wow. Y está, uno solo. Y está en el libro Evidencia Universo Paralelo. El capítulo número 10 es muy importante de este libro porque enseña verdaderamente todos los artilugios que usará el cuerpo diabólico de alguien para impedir que vea en las otras dimensiones. Entonces, si una persona quiere comprender por qué es tan difícil la evidencia y cuáles son los caminos para llegar a ella, en este libro lo va a encontrar en realidad. Pero acabo de mentir porque hay también una carta que me costó 30 años de escribir, que es la carta al Papa, una carta abierta al Papa, pero prefiero que la hablemos en otra emisión. Bueno, ¿a cuál Papa? El actual. El actual, perfecto. Eric, la verdad que dio una cantidad de libros muy interesantes y que la pregunta ahora sería, de toda la gente que nos está escuchando, ¿por dónde empezar?
precisamente por ¿Cualquiera de estos? No. Ais de Quem. Hay que empezar por Ais de Quem porque es la primera forma de entrar en los registros akáshicos. Y en Ais de Quem hay una cosa extraordinaria al final, una técnica para aprender a entrar sin riesgo en los registros akáshicos. No tanto como en el libro de 14 caminos hacia los registros que fueron escritos. Este libro yo lo escribí para toda esta gente que cree que mentalmente con solo una oración puede entrar fácilmente y quedar indemno o de ver solamente verdades. Entonces yo escribí el libro 14 caminos hacia los registros akáshicos. ¿Porque hay riesgos de meterse en los registros akáshicos? Sí, porque en realidad hay riesgo para quien no sabe hacerlo. Te digo para quién. Mucha gente cree que con una oración entran en los registros. El problema es que no tiene ninguna evidencia que han entrado. Algunos entran en algún rinconcito de los registros, pero la mayoría hablan o con seres invisibles, o con su imaginación o la de un paciente, o hacen una evidencia sobre lo que hay en un paciente mismo. Es decir, que es muy inseguro de pensar que entramos en los registros solo con una oración. En el libro de 14 caminos yo enseño precisamente 14 técnicas para poder entrar mucho más seguramente, pero en el libro Evidencia Universo Paralelo explico lo que es la máquina de evidencia akáshica, la 3D, que tengo una deuda con usted, he prometido traerla para que la ven. Le prometo traerla pronto. Bueno. Entonces, entrar con una oración en los registros, para mí es un error, es un primer paso, pero puede ser peligroso porque no sabes con quién te vas a topar en realidad. Hay que entrar protegido a los registros akáshicos. Es indispensable. Todo lo que... Mira, para poder hacer una evidencia hay que abrir tu tercer ojo. Desde que abres tu tercer ojo, tú te vuelves visible por todo el mundo negativo que te rodea, que es 90% en realidad, y tal vez visible por el 10% de seres positivos. Abre tu tercer ojo, se prende esta luz y tú te vuelves visible. Por esto en toda la terapia akáshica lo que hacemos consiste en quedarnos siempre invisible a los ojos del mundo invisible. Por ejemplo, un sanador mete su cuerpo, mete sus manos, aspira lo negativo, es visible en el mundo invisible. Alguien que hace mentalismo, lo hice obviamente, es visible, abre su tercer y su cuarto ojo, enseguida puede estar atacado. Alguien que usaría una oración para entrar en los registros se vuelve visible. Mientras que todas las técnicas que enseñamos en la terapia akáshica, que son técnicas de sanación, de exorcismo, técnicas de ritual, técnicas de lucha contra la depresión, otros problemas humanos, siempre el profesional queda invisible a los ojos del mundo invisible. Y el paciente también, en realidad. Esta es una regla. O sea que de alguna manera la terapia akáshica brinda protección porque al que lo hace visible es al operador, digamos. Ni este. No debemos estar visibles ni como operador ni como paciente, ni el paciente por sí mismo. Por cualquier técnica que empleamos va a usar material. De aquí que parece difícil, parece complicado, es más fácil decir una oración, prender una vela blanca. ¿Cuál es el riesgo de etcétera. Estar visible? El riesgo es que el mundo que nos rodea está poblado de seres negativos, hay que admitirlo. Hay demonios, solo que no tienen cuerno ni tridente, hay egregor negativo de todo lado. En un lugar como aquí mismo puede haber 80.000 seres invisibles que no nos ven, no nos están escuchando, sería bien como oyentes, entre paréntesis, no nos están escuchando, no nos están viendo porque están en planos diferentes. Que ustedes se meten, por ejemplo, a recitar una oración, algunos van a detectarlo. Prendan una vela, empiezan a meter un incienso consagrado, muchos los van a detectar y probablemente los van a agredir. Por hacer exorcismo siempre fue peligroso. Limpiar una casa es peligroso, muy peligroso. Un tema que da para profundizarlo más, Eric, porque ahora, mira, se nos voló un poco el tiempo y de alguna manera queríamos saber, un poco cómo vienen sus actividades y bueno, ¿dónde se consiguen los libros antes que se vayan? Todos en Amazon. Amazon Okay. Directamente. Perfecto. Y los títulos se encuentran en su página web, ¿no? También en mis páginas web y en un montón de lugares de internet. Sanarsinfronteras.com, ahí encontramos toda la colección. Sí, absolutamente. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a escuchar de nuevo para anotar estos títulos que dijo. ¿Qué datos tenemos, Evi? Tenemos un mail que es info@sanarsinfronteras.com. Hay un móvil que es el más 54911
25 19 51 05. Esto es de aquí, de Buenos Aires, Argentina. Hay un Facebook que es Cultura Akashica. Akashica lo escriben con K. Y en Instagram también como Cultura Akashica. Una pregunta que nunca te hice, Eric. ¿Desde qué edad una persona puede ser terapeuta akáshico? Excelente pregunta. El más joven de todos tenía 14 años. Ahora va a cumplir 18 años el 5 de enero que viene y va a entrar a trabajar oficialmente con nosotros. Se llama Dionel, en realidad. Dionel quería tener su máquina de evidencia a los 12 años. Yo le metí 2 años de prueba y entrenamiento de desarrollo. A los 14 había hecho perfectamente los deberes, entonces yo le di su máquina de evidencia y en meses se volvió verdaderamente uno de los mejores terapeutas akashicos que tenemos. Sí, bien. Sí, sí. Y darle la máquina de evidencia akáshica, ¿qué significa? ¿Es un aparato? Es un aparato que fabricamos persona por persona, lo adaptamos a la persona y este aparato... ¿Son todos iguales? Ahora sí, la máquina 3D es de formato igual, pero con contenido personalizado adentro, en la base. Te prometo que lo vas a ver. Por favor. Y este permite multiplicar las capacidades perceptivas de uno, sirve de fusible para dejarlo invisible a los ojos del mundo invisible. Es decir, una máquina de evidencia es un telescopio, un periscopio, un microscopio, todo en uno, pero hacia los mundos no perceptibles normalmente. Bien, buenísimo. Bueno, entonces esperamos la próxima.